Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV. Hablamos esta noche del conflicto entre Rusia y Ucrania, que empezó hace más o menos 5 semanas y que tiene una luz de esperanza esta semana con el anuncio desde Moscú de desescalar significativamente la ocupación, los ataques, las operaciones en 2 ciudades importantes de Ucrania. Pero el profesor Ramírez nos hacía entrar en un tema que es muy importante antes de avanzar con otras de las preguntas, muy brevemente con nuestros invitados en estudio. La razón por la cual las tropas rusas, contrario a cualquier pronóstico, han tardado mucho más en su avance para llegar aquí, profesora Gilma. Bueno, empecemos por decir que esto es como una violación de la madre. Entonces, entrar sobre Ucrania no es lo mismo para los rusos en este momento. Ucrania ha sido su barrera defensiva, fue la que le ayudó a Rusia a deshacerse de Napoleón, de Hitler. Por otro lado, como decíamos, están peleando con nación contra nación. La nación ucraniana va a ir hasta la última gota de sangre y eso hay que tenerlo en cuenta. Y pelear así va a ser casi como volver a una batalla de Leningrado, o a una batalla de Leningrado muy complicada. Por otro lado, los rusos piensan que están defendiendo su propio territorio y no saben muy bien. Putin no sabe cómo decirle a Rusia que van a ir contra Ucrania. La gente dice, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, ¿no? Entonces es muy complicado. Rusia no ha usado todo el potencial de su fuerza bélica. La ha mantenido porque ellos querían ganarse a Ucrania y siguen proveyéndole a Ucrania gas. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, hay unos contrasentidos ahí muy fuertes. Rusia afirma que está defendiendo su población en el exilio. Y por otro lado, pues este ha sido un conflicto, me gustaría decirlo, en el que la historia tiene un protagonismo como discurso único, se la ha usado para todos los lados, Zelensky muy especialmente la ha usado. Creo que eso merece un capítulo más adelante. Sí, más adelante. El presidente Zelensky, porque este hombre que ha sido comediante, actor, que incluso hizo el papel de presidente en una película, pues ha sido un protagonista mediático ante los parlamentos de todos los países a los cuales ha pedido ayuda. Profesor Yangril, sobre el mismo tema, la tardanza, la lentitud con la que avanza el ejército ruso, contrario a lo que pensábamos en todo el mundo. Sí, de acuerdo. Yo creo que ellos mismos fueron sorprendidos por la respuesta y la capacidad en diferentes partes de Ucrania de resistir. Yo diría que es, por un lado, sorpresa por la resistencia, pero hay también antecedentes, ¿no? Debemos decir que ya en Ucrania existían aunque no es comparable con el poder militar de Rusia, pero han existido grupos militares entrenados, o sea, y que todos se juntaron con respuestas populares en diferentes partes. Y yo creo que lo que suma muy importante es el apoyo de diferentes países de envío de armas, no solamente apoyo humanitario, pero de armas. Todo esto resultó porque tanta tardanza. Y yo creo que también otro aspecto es que históricamente hay una ambigüedad. No es solamente que hay 2 naciones, o sea, como imaginario, como coherente espacio. Hay unas historias de varias diásporas, varias formas de solidaridad. Hay una idea histórica que surge de panslavismo, una solidaridad o imaginación de solidaridad entre pueblos slávicos, Ucrania, Rusia, Eslovaquia, checos, etcétera, Polonia, y existe históricamente muchas alianzas y solidaridad entre Ucrania y Rusia, y también hay entonces las diferencias entre rusos y Ucrania no es algo que muchas veces hay mucha misinformación, es algo como tan dividido como imaginado estrictamente. Hay muchas parejas mixtas, etcétera, y hay varias regiones donde hay diferentes minorías que son mayorías, donde son hablantes de ruso y ucraniano. Entonces toda esta historia es también de diferentes formas, de diferentes visiones de independiente nación ucraniano, pero también hay segmentos de la población
rusa, precisamente en las zonas que fueron primeros atacadas, donde fue después la anexación en 2014, que históricamente podemos mostrar y se puede ver la intensificación de sentimientos nacionalistas, ¿no? Donde antes eran más solidaridad, también hay una circulación política de antagonismo que afecta como la forma de ver de los vecinos, lo que hemos observado también en otros conflictos de este corte, por ejemplo en ex Yugoslavia, donde diferencia que antes no eran tan articuladas, donde eran por ejemplo barrios multiculturales como en Sarajevo, en un par de años por la propaganda nacionalista y mucha desinformación, la gente se volvían más y más identificada con lo nacional y no con otros ejes o otras formas de identificación que resaltan la solidaridad preexistentes. Entonces estos proyectos de competir de nacionalismo, pero también deseos imperialistas y no solamente de Rusia, juegan papel importante en cómo se fortalece esta mosaica en el conflicto ahora. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV y hablamos del conflicto de Rusia y Ucrania. Y como lo decíamos hace un momento, definitivamente el papel que ha cumplido el presidente Zelensky en este conflicto merece un capítulo especial, porque es un hombre histriónico, ha utilizado sus conocimientos históricos e histriónicos para cada intervención ante el Parlamento Europeo, y de cada país el que ha pedido ayuda, lo primero que pensaron en muchos lugares del mundo era que iba a salir corriendo, y por el contrario apareció con una camiseta militar, siempre en estas intervenciones que son aplaudidas por el Parlamento Europeo. Su análisis sobre el protagonismo de Zelensky, profesor Ramírez, y la importancia de él para mantener la moral de una tropa que resiste la ocupación rusa. Sí, ese es el factor humano. Yo recordaré siempre una frase que dijo Karl Popper, que decía que para que una democracia se sostenga es necesario que haya un castillo de instituciones políticas democráticas, pero que dicho castillo debe estar protegido por hombres. Son los hombres los que deben proteger las murallas del castillo de las instituciones. Y muchas veces los académicos, cuando analizamos un fenómeno político, tenemos tendencia a fijarnos en los hechos objetivos, como es la economía, como es el derecho, como es la historia, y despreciamos el factor humano. Es decir, cuánto de lo que está pasando en estos momentos no es más que la consecuencia de la personalidad de dos seres humanos. Uno, Vladimir Putin, un hombre traumatizado después de la caída de la Unión Soviética, que estuvo a punto de ser taxista, que se construyó a sí mismo desde la nada y que mantiene, como otros tiranos en el pasado, la idea de recuperar las glorias imperiales perdidas por su país, y frente a él, un hombre que, en contra de lo que todo el mundo podía prever, y cuando incluso le ofrecieron explícitamente exiliarse a otros países de Europa Occidental, donde no le hubiera faltado nada, pues decidió permanecer, resistir, luchar y convertirse en inspiración para todo su país, hasta el punto de que no han sido escasos los análisis que decían que el presidente de Ucrania se había convertido no solamente en el símbolo de la democracia de su país, sino en el símbolo de la democracia liberal de todo el mundo, luchando contra el autoritarismo representado por Putin. Es decir, en esta guerra, por un lado, estamos viendo dos choques de dos concepciones políticas, la democracia liberal y el autoritarismo, el intento de Occidente de mantener su hegemonía frente al intento de otras potencias, en el fondo China, de arrebatársela, pero sobre todo, y es lo que hace más shakespeariano y al mismo tiempo más, si me permiten la palabra, un poco fuera de contexto, hermoso este drama, es que tiene mucho de teatral. Estamos viendo la lucha del villano contra el héroe. Estamos viendo la lucha de alguien que se identifica a sí mismo, hasta en sus expresiones y en su incapacidad para sonreír, con el malo de la película, con alguien que progresivamente parece poco menos que un héroe de acción. La importancia del presidente de Ucrania es realmente descomunal, y lo más sorprendente de todo es que nadie lo previó. Es algo totalmente imprevisto. Profesora Gilman, la importancia de Zelensky en toda esta capacidad de Ucrania para resistir. Bueno, yo concuerdo en todo el análisis anterior. Asumiría
otros 2 puntos. Uno, es una persona que genera una gran empatía. Ha mantenido a Ucrania vigente totalmente, nos ha mantenido conectados con Ucrania. Es casi, en una época en es que casi nos cada intervención como una puesta en escena. Sí, en una época en que nos desconectamos de la noticia después de un cierto tránsito de tiempo. Y ha usado ese efecto teatral en cada uno de los escenarios. Ahora lo decíamos en Berlín, hablando del muro en Estados Unidos, hablando del 9/11 en Israel, hablando del Holocausto, llamando permanentemente a la acción, sabedor de que sus actos no van a llegar a donde él quisiera, porque también Zelensky es la manifestación vívida de un fracaso rotundo, en el sentido de que no va a haber nadie que se la juegue por Ucrania como Estado, porque no se puede, porque es tan delicado el escenario que la estamos allí viendo en la hoguera como Juana de Arco, una víctima de un sistema al que no podemos confrontar más allá, porque los intereses en juego son demasiado sensibles para todas las naciones. Y perdón, y digo algo, en este momento hay un enfrentamiento que se está haciendo muy evidente detrás de Ucrania, y es el enfrentamiento entre el panorama político y el económico. Y ahí hay un debate bien interesante que después espero que lo podamos hacer. Claro que sí. Profesor Yangril, la misma pregunta. Sí, yo creo que el presidente Zelensky juega papel fundamental, pero yo creo que también es sintomático de lo que ocurre en esta parte del mundo en las últimas décadas, ¿no? Él llega en el momento... después, desde los años 90, hay una transición a una forma de democracia con modo capitalista, que entonces podemos ver que Ucrania sí opera como el país democrático ya antes del conflicto, ¿cierto? Y todo eso. Y tiene una más fácil aproximación al resto de Europa, ¿no? Sí, pero no deberíamos, o sea, algunas veces hay una simplificación, es decir, todo este conflicto, según mi perspectiva, se pinta como blanco-negro, es decir, es un país europeo, sí, claro, hay una historia europea, pero esta división no nos permite interpretar en conflicto, porque más allá de lo que vimos ahora, también hay costos de esta transición de un otro tipo de sistema y unas tensiones en las últimas décadas a respecto de autoridad política. En este momento se elige Zelensky, pero no debemos olvidar que el país como Ucrania sufre una alta desigualdad dentro de Ucrania. Antes de lo que pasa, hay diferentes graves problemas también con, no sé, respecto a minorías, grupos sí, armados, etc. O sea, el país es democracia, pero sufre con algunas dificultades que han sufrido varios países de esta zona, de esta región. Pero, disculpa, regresando a la pregunta de rol de Zelensky, yo creo que también podemos ver que su capacidad de actuar y de llamar atención juega papel importante también, no solamente por ser buen como performer, pero también el rol de medias es fundamental en este conflicto, y como en otros últimamente, medias sociales, la capacidad de conectarse, hablar con diferentes gobiernos o parlamentos y uso de sentimientos morales. ¿Sí? Uso de hasta acusar porque no nos ayudan de esta forma. Claro. Quieren que van a pasar lo mismo que pasó en historia. Claro, esta visión es entendible, aunque algunas veces también se presenta una historia muy selectiva, ¿no? O sea, es historia de una nación víctima, ¿no? Pero no deberíamos olvidar que esto es también una estrategia de buscar aliados que apoyarían según los deseos que ellos tienen de apoyo militar, en este caso, que algunas veces también observamos que es selectiva, es decir, resalta una narrativa de víctima, pero olvida que el mismo país que evoca como víctima puede ser victimizador históricamente con otras minorías. Entonces yo creo que
es muy importante cómo se utilizan sentimientos como forma de movilizar política, pero también uso selectivo de reclamos históricos. Es muy interesante, muy importante cómo se utilizan en este conflicto para algunos fines de movilizar, ¿no?, apoyo. Sí, la verdad es que ha acudido a sentimientos, ha acudido también a su capacidad histriónica y conocimiento histórico para ser incluso en algunos momentos muy dramático, como lo decía el profesor Grindy, manipular, si se quiere, a favor de Ucrania cada momento de este conflicto. Pero ahí surge una pregunta, la que algún senador norteamericano alguna vez señalaba. La primera víctima de toda guerra es la verdad. Y ahí tenemos que admitir que hay una versión occidentalizada de la guerra, una versión que muchos no conocen, porque simplemente la información no llega. Lo alcanzaba a tocar el profesor Jan Green en su intervención, y es qué estaba pasando en Ucrania antes de este conflicto, cómo estaba el tema de derechos humanos, cómo le iba a Zelensky como gobierno con sus detractores. Hablemos un poco de ese componente, profesora Gilma, inicialmente. Pues el conflicto estalla justamente en el momento en que Zelensky tiene una baja de popularidad profunda en Ucrania. Ucrania tiene problemas, como tiene problemas toda Europa en general, de ultraderechas que están muy fuertes. Eso ha llevado incluso a que Putin hable de la desnazificación de Ucrania, una afirmación muy gruesa y también muy extendida, porque si bien es cierto que ha habido grupos de ultraderecha y con este tipo de tendencia en Ucrania, los hay en muchos lugares de Europa en este momento, están tomando mucha fuerza y no podemos negarlos también en Rusia. O sea, también en Rusia hay problemas de minorías, hay una crisis económica que golpea a todos los lugares. Y había una dificultad que se venía atravesando en relación de la construcción de esta democracia, porque ellos tienen un alto grupo de población que es prorruso y que quiere partidos prorrusos, y otros que quieren partidos proeuropeos y digámoslo así, porque es más tendiendo hacia Occidente, fundamentalmente. Profesor Ramírez, su opinión sobre este tema. Sí, lo que pasa es que ese argumento es el mismo que utilizaba Hitler en la década de los 30. Así que si vamos a justificar la invasión de Ucrania porque en Ucrania había minorías rusófonas que estaban sufriendo, pues es exactamente el mismo argumento que utilizó Hitler para ocupar Austria, para ocupar Chequia y finalmente para invadir y ocupar Polonia. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso de las minorías que sufren en Europa, porque si Europa es algo, es un montón de minorías que sufren. Es decir, sin ir más lejos, yo estoy en una región de España que se llama Cataluña, que tiene aproximadamente 2 millones de personas que se sienten catalanes y no españoles, y que si pudieran hacerlo en un referéndum, pues posiblemente votarían a favor de la independencia. Entonces, ¿tendría derecho Francia a invadir España para garantizar eso? Claro. Es que si empezamos con razonamientos de esos, pues como se dice en España, ancha es Castilla, todo está permitido. La realidad es que evidentemente los países de Europa del Este, algunos entraron en la democracia mejor que otros. No es que Ucrania sea un ejemplo para enseñar en las escuelas de instituciones democráticas. Por de pronto, antes de que empezara la guerra, era uno de los países más corruptos de toda Europa, superado por Rusia, pero en cualquier caso, que existan determinados grupos de extrema derecha, como por ejemplo el famosísimo, de tanto repetirlo, batallón de Azov en Ucrania, no justifica ni muchísimo menos lo que ha pasado. Porque, insisto, en toda Europa hay grupos nacionales que no se sienten a gusto en su estado, y en toda Europa hay grupos de extrema derecha. En Francia, sin ir más lejos, la que seguramente será la segunda candidata más votada en las próximas elecciones, como lo fue en las anteriores, es una señora de extrema derecha. En el Reino Unido el Brexit triunfó en gran medida porque la derecha populista, en algunos aspectos, extrema derecha del UKIP, pues fomentó esa salida. En España tenemos un partido de extrema derecha llamado Vox, que tiene el 15% de los votos. En Alemania tienen Alternativa por Alemania. En Hungría, bueno, en Hungría ya no hablemos. Si nos ponemos justificando eso, pues es un poco como lo de los Oscars, ¿no? Como has insultado a mi mujer, pues te pego un bofetón.
Pues sí, pero es que el mundo civilizado no funciona así. Los problemas de Ucrania son problemas que se tienen que resolver dentro de Ucrania con sus instituciones democráticas, y el resto de las naciones, a lo sumo, lo que pueden hacer es lo que ahora están haciendo las naciones de todo el mundo civilizado con Rusia, que es poner sanciones. Pero ciertamente, aun habiendo grupos de extrema derecha, eso en ningún caso puede justificar de ninguna de las maneras el recurso a la Fuerza Armada por un vecino que sus intenciones son exclusivamente de ocupación. Profesor Llangren. Sí, de acuerdo. Yo creo que debemos diferenciar entre lo que el profe llama justificación. Yo creo que allá no hay una discusión, ¿no? O sea, lo que podemos ver que esto se fue utilizado en manera oportunista por Putin como justificación, ¿no? En nombre de nazificación, no sé, de pacificación, etcétera. Entonces fueron utilizadas en manera oportunista para justificar una invasión que nada puede justificar. Es una invasión imperialista y así debería ser vista. Pero esto yo creo que no nos previene ver también lo que está pasando antes y durante y qué va a pasar en Ucrania, que es una historia, pues no una historia de país, es como cualquier otro país, está situado en diferentes formas de intereses, o sea, orden global, y allá surgen yo creo que las tensiones preexistentes y que van también a definir el futuro. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo que uno no puede hablar en ningún sentido hablar de alguna justificación de invasión. No, esa es invasión militar. Pero por otro lado, yo creo que deberíamos contextualizar algún contexto histórico y allá hay diferentes intereses, hay diferentes transiciones y por supuesto Ucrania lo va resolviendo dentro de su constitución democrática como país, bueno, ahora bajo de la invasión y ocupación, pero también podemos ver que lo que ocurre en el día de hoy en Ucrania es un resultado de diferentes intereses, de diferentes, no hablo solamente de países, pero por ejemplo hablo sobre cómo esta transición, como podemos ver en otros países, han aumentado sentimientos nacionalistas que se utilizan precisamente para algún tipo de política, una dirección. Y yo no creo que es yo no comparto una visión que eso es como algunos comentaristas han dicho, que es un choque entre civilización y barbarie o Occidente-Oriente, porque no lo es. O sea, esto sí, por ejemplo, ustedes pueden ver, y eso era otro tema que me parece fundamental, como se habla sobre este conflicto, muchos comentaristas dicen, estoy tan sorprendido porque aquí estamos en algo que es casi civilizado, casi europeo, o está europeo, no nos sorprende si eso pasaría en África, ¿no? O en Asia, pero aquí... ¿no? Y eso, este tipo de discusión es desde mi punto de vista muy equivocada, porque es una reinscripción de alguna clasificación que no existe, o sea, y justifica alguna diferenciación, y también muestra ignorancia de muchos periodistas hablar sobre lo que pasa en la región o habla sobre regiones sin escuchar, por ejemplo, los expertos que han observado o analizado estos países por mucho tiempo. Sí, retransmitiendo un poco como el blanco y negro en el que a veces se quiere presentar el tema. La profesora Gilma, antes de cambiar de tema, quería referirse un poco a la intervención del profesor Ramírez. Sí, quería hacer una claridad. Cuando yo digo lo de la nazificación, eso no lo digo yo, lo dice Putin. O sea, yo pienso que lo que él está haciendo, en ambos lados está usando el discurso histórico amañadamente. Sí. Sabemos que Stalin decía que odiaba a Ucrania porque Ucrania le había dado la bienvenida a los nazis. Los ucranianos le dieron la bienvenida a los nazis como muchos pueblos porque pensaban que con los nazis se libraban de los rusos. Pero después los ucranianos se pusieron contra los nazis. Ahora, los ucranianos habían padecido en 1932, 1933 las peores hambrunas de su historia en manos de Stalin. Es decir, la historia se maneja y se usan los discursos. ¿Qué he visto yo desde el lado ruso o qué me he puesto a ver desde el lado ruso? Un Kremlin que maneja un discurso acomodado,
que usa su constitución para decir que va a defender esas poblaciones, por eso es tan problemático, por eso entró en 2008 sobre Georgia, por eso se vuelve una amenaza para los otros países del área que tienen población rusa, por eso se homologa a Hitler en los Sudetes y por ahí derecho. Y una población rusa que se manifiesta en la calle, que va 15 años presa si habla de guerra, que no sabemos cómo se está jugando, que está muy angustiada porque tiene menos salidas incluso en un cierto momento que la ucraniana y porque está entre creerle al régimen al que ya venía creyéndole poco y una verdad que no le es totalmente asequible. Entonces es complicada la situación. Pero veamos en Cali justamente qué piensan los ciudadanos sobre este conflicto, qué tanto saben a propósito de la información que se recibe en Occidente. Pues que sepa muchos, sé más o menos lo que he escuchado, lo que he estudiado sobre eso. Yo, en mi punto de vista, lo tengo neutro. Sé que Rusia lo está haciendo por defender su país porque la OTAN se está acercando mucho a ellos. Igualmente la OTAN se está acercando mucho porque siente miedo de Rusia que vaya a invadir o a ampliar su territorio. Es algo, para mí es algo entre los dos peleando por protegerse el uno al otro. Eso es lo que yo tengo entendido y es mi postura personal. Bueno, lo que sé sobre la situación política que puede estar sucediendo ahorita con Ucrania y Rusia, también tiene que ver mucho pues Estados Unidos, la OTAN, pues entiendo que Estados Unidos quiere como tener más posesiones o privilegios en estos territorios cerca a Rusia y pues Rusia lo considera como una amenaza porque pues ya se han visto cómo han ido atacando, haciendo ataques en otros países como Afganistán, Libia, Siria, entonces pues ese es como el conflicto primordial ahí, como que ese acercamiento de esta fuerza tan potente que es Estados Unidos. Bueno, lo que uno sabe realmente es como lo que los medios de información le permiten a uno conocer. O sea que uno es como tercerizado en la información, realmente no es directamente. Pero lo único que sé es que hay un pueblo que está sufriendo las consecuencias de unos malos gobiernos. No solamente a nivel interno, el presidente que tenían, sino también de ya el otro presidente hacia afuera que es Putin, el presidente de Rusia. Y que todo empezó porque ellos no ingresaban a la OTAN, querían ingresar a la OTAN, pero no ingresaban. Pero ahorita que sucedió todo eso, ya quieren desistir de eso. Entonces uno se pregunta, tanta muerte, tanta destrucción para luego solucionar tan fácil las cosas. Entonces, no sé, yo creo que hay injusticia tanto a nivel interno del propio país de Ucrania, de las partes que lo dirigen, como también hacia afuera. Y nos falta entender mucho sobre la guerra, la vemos muy lejos, pero yo creo que también somos parte de eso, nos toca. Tenemos que estar al menos informados, leer mucho, y eso también nos toca a nosotros como pueblo colombiano. Ahora nos vienen unas votaciones, tenemos que elegir, y yo creo que la invitación más inmediata es a saber elegir, al menos tener conciencia, coger los programas, escuchar, investigar por quién es que vamos a elegir, porque tenemos una gran responsabilidad. De la guerra entre Rusia y Ucrania, pues lo que tengo como entendido es que hay como un conflicto de intereses entre los países más grandes que son pues Rusia, China, Estados Unidos, como una disputa por el territorio ucraniano, ¿no? Que es lo que Rusia quiere, es como invadir el territorio ya que lo quiere tomar como suyo, y pues los demás países que pertenecen a la OTAN están como en contra de eso y quieren como protegerlo, pero pues no se han tomado como medidas muy drásticas, sino que es como solucionen ustedes y pues los han dejado entre comillas solos a los ucranianos, pero pues eso es como lo que yo tengo entendido que es lo que está pasando. Pues sobre la guerra de Ucrania, pues es como un conflicto en el que nosotros, digamos, por estar ubicados geográficamente es como lejos, pero de todos modos es algo que preocupa en general a la población mundial, y pues este hecho es que nosotros, digamos, como que lo cogemos de recocha, por decirlo así, en los medios sociales y todo el cuento, pero sí es algo que de todos modos nos preocupa internamente. Con respecto a la guerra, pues es que tiene un contexto histórico bastante amplio
y han ocurrido situaciones a nivel mundial que han llevado pues a tomar unas decisiones que consideramos que son ilógicas un poco en la actualidad, pero que si vemos este contexto histórico y vemos cómo se han evolucionado las relaciones políticas y sociales entre Rusia y otros países, como de pronto Estados Unidos, se ha visto que han llevado a un punto en donde no hay inflexión por ninguna de las dos partes, que desencadenó justamente en lo que se está presentando. Lo que dice la gente acerca de este conflicto que está ya muy lejos, pero el cual a veces no se tienen todos los elementos para estar bien informados. Bueno, nos quedan 8 minutos y hay muchos temas por evacuar. Yo quiero preguntarle, profesor Jan Green, por el tema que tiene que ver con las sanciones de Europa y Occidente a Rusia. ¿Qué tanto efecto han generado? Si influyen un poco en la decisión que se está anunciando esta semana y por qué fracasó la diplomacia en este caso. Sí, yo creo que las sanciones han jugado un papel importante, aunque podemos también decir que se demoraron y solamente intensificaron con cada día más de conflicto, pero yo sí creo que en este momento juegan un papel muy importante en una forma de presión política, y no solamente política, ¿no? Pero por supuesto sanciones afectan a Rusia, pero también afectan todos interconectados con Rusia. Eso es el juego también que vamos a ver, que va a pasar ahora en las negociaciones, porque como mayoría de, por ejemplo, de países en Europa cercana, el conflicto dependen de gas ruso, para decirlo así. Todas esas sanciones afectan a Rusia, pero también afectan las economías del resto del mundo o región explícitamente. Pero sí, yo creo que han jugado un papel importante. Por supuesto, hay debate, ¿no? Y Zelensky mismo dice, no eran suficientes, debemos hacer más o hacer las más duras. Y países, entre diferentes países, tomando diferentes posturas, o sea, sanciones más moderadas o no. Pero yo sí creo como una herramienta de presión. Han generado bastante presión porque han afectado varios como nervios centrales, yo diría, de Rusia, y también vamos a ver qué responden las respuestas que Rusia da a estas sanciones, buscando otras alianzas o otras conexiones, ¿no? Profesor Ramírez, el papel de China en todo este conflicto pasivo de apoyo no intervencionista, ¿cuál es su análisis? Hombre, China es el gran convidado de piedra a toda esta fiesta que estamos haciendo los distintos países europeos con la intervención inestimable de Estados Unidos. Si China quisiera, podría darle un espaldarazo a Rusia muchísimo más fuerte que el que le está dando. Y China no lo está haciendo. No lo está haciendo porque China es la primera que es consciente que la situación en Ucrania se ha ido por completo de las manos. Todo el mundo sabe que el otro gran escenario político que en este momento hay en el mundo y que podría estallar en cualquier momento es la relación de China con Taiwán, que en cierta manera tiene ciertas connotaciones a la de Rusia con Ucrania. Quizá pues, este momento en el que Rusia ha atacado a Ucrania hubiera sido el momento ideal, con Estados Unidos distraído en demasiados frentes, para que China atacara a Taiwán. Sin embargo, China no lo ha hecho, porque la economía china está muy interrelacionada con la de Taiwán, porque China de momento quiere mantener la imagen de un país pacífico que respeta las fronteras de los otros países. Sea por el motivo que sea, lo que está claro es que China podría haber apoyado mucho más a Rusia y no lo está haciendo. También es cierto que si las sanciones contra Rusia se prolongan en el tiempo, que es algo que está por ver, porque a nivel de individuos quizás se prolonguen, pero a nivel de país, particularmente la compra de hidrocarburos o dejarles participar en el sistema SWIFT, es muy probable que tan pronto como la invasión termine, pues las sanciones también desaparezcan. Pero si se mantuvieran, la única opción real que tendría Rusia de seguir obteniendo divisas sería echarse en los brazos de China como gran receptor de todas las materias primas que ya no consumiera Europa. Con lo cual, pase lo que pase, en mi opinión, esta invasión a Rusia le ha salido mal, porque incluso si gana determinados territorios, particularmente el este de Ucrania y en el Mar Negro hasta Odessa, que parece ser el gran objetivo psicológico de Putin por haber sido fundada por Catalina la Grande,
pues es que eso va a ser a cambio de romper totalmente sus lazos con Occidente y quedar totalmente en manos de China, que no es que sea un amigo precisamente de confianza. Simplemente me gustaría de paso decir durante 20 segundos sobre las sanciones. Yo esta semana he hablado con algún que otro amigo que tengo en Rusia y me contaban historias concretas de personas concretas a las que han sancionado, que hasta hace 2 semanas eran muy pro-patriótico, muy pro-Rusia, muy pro-estamos haciendo lo correcto, hasta que apareció en la lista de personas sancionadas y su casa en Grecia fue bloqueada. Y a partir de ese momento, pues súbitamente su punto de vista cambió drásticamente. Claro que sí. Profesora, le he escuchado algunas de sus conferencias sobre el contexto histórico y quisiera preguntarle, a su juicio, sin entrar en la forma, ¿cree que Putin tuvo las razones suficientes para invadir? Ay, esa es una pregunta que tengo que partir en dos. Las razones, como razones dentro de la lógica de la geopolítica internacional, no, es un desacierto total. Sí. O sea, es un acto que a mí personalmente me preocupa porque lo veo errático y lo veo jugando en unas lides demasiado altas. Esto ya no fue lo que fue la toma de Crimea en el 2014, que no había salido tan del todo bien porque no tenía cómo proveer el agua y porque tenía sanciones económicas. Pero desde el punto de vista quizás de Putin, el individuo hacia el interior de Rusia, hay que tener en cuenta que a él le cayó muy bien la pandemia porque pudo silenciar a los opositores, pero que cada vez hay más población rusa en las ciudades descontenta con la gestión de Putin. Probablemente pensó que dándole un golpe a Ucrania iba a tener una mayor capacidad de intimidación por lo que ha pasado en Afganistán, en la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán. Hizo una lectura, no lo puedo decir ni afirmar, pero muy especulativamente incorrecta de Biden. Debió pensar, me perdonan, no, este señor es pan comido, se le olvidó que es un presidente demócrata, que los demócratas son más complicados de manejar en política internacional que los republicanos. Menos predecibles. No, los demócratas se van a afincar en los grandes principios y van a pelear por principios. Los republicanos se van a tener más atrás para pensar primero en el horizonte de su nación, por lo menos así lo leo yo. Entonces yo diría que, a mi modo de ver, lo que hizo Putin fue algo totalmente desacertado, nos tomó por sorpresa y nos puso en el segundo escenario de algo que parece un videojuego, o sea, primero pandemia y después guerra. Y puso sí sobre el tablero algo que es muy interesante y es ver cómo se fragilizó todo por los grandes intereses en el tablero, pero al mismo tiempo pensar que si esto hubiera sido hace 30 años estaríamos en el marco de una guerra mundial. Totalmente. Y es que de alguna forma, aunque Occidente quería actuar, pues estaban muertos de miedo, profesor Jan Green, ante la posible amenaza de utilizar armas nucleares por parte de Putin. Pero quiero preguntarle ya en esta ronda final, con respuestas muy breves, ¿cómo creen ustedes que va a cambiar el orden mundial? ¿Qué va a pasar una vez termine este conflicto, profesor Green? Yo creo que los cambios van a estar drásticos en múltiples sentidos. Primero, drásticos para Ucrania y toda esta región, aunque puede parar, esa es la esperanza, la guerra, pero la tragedia los daños en términos humanos, tantos muertes, tantos refugiados, y estos refugiados creo que muchos se van a quedar por afuera por buen tiempo, destrucción de infraestructura en varias partes de Ucrania, y va a seguramente venir una crisis económica, que otra vez va a apoyar, según esa es mi sospecha, un aumento de nuevos líderes populistas en este país, en esta parte de Europa.
Entonces yo creo que escenario que vamos a ver diferentes tipos de crisis, no solamente en Ucrania, pero en términos global. Y la cuestión es también cómo se transforma el escenario posibles futuros en otros contextos que también el profe mencionó, en otros escenarios parecidos, ¿no? Donde hay algunas tensiones y donde puede ser alguna invasión. Pero yo creo que vamos a ver diferentes como formas de recuperar, pero yo creo que la crisis va a seguir. Y si Ucrania ya antes tenía uno de los más altas tasas de migración afuera de su país y las remesas fueran unas fuentes tremendas para sustentar muchas familias en Ucrania, yo creo que ahora vamos a ver incluso más diáspora ucraniana pues, que quiera, y que va a generar diferentes retos para los países receptores en todo el mundo, que hasta ahora se mostraron solidarios, y ojalá que siga esta solidaridad y se transforma en algunas formas de apoyo, de integración, etc. Pero va a generar un impacto importante en Europa. Profesor Ramírez. Bueno, hay varios planos, brevemente. El primer plano es Ucrania y Rusia. Para Ucrania y Rusia este conflicto es un desastre para los dos países. Otra cosa son las élites del Kremlin, pero para los países en sí es un desastre. Ucrania porque es un país que se ve gravemente afectada en sus infraestructuras, en su economía, en el éxodo de personas, muchas de las cuales no volverán. Para Rusia también es un desastre, las sanciones económicas son muy duras, la ruptura de gran parte de las relaciones con Europa son muy duras y también se está produciendo un éxodo de rusos. Hay una gran cantidad de clases medias muy preparadas rusas que cuando han visto que a Putin se le ha puesto cara de Brezhnev y a Rusia se le ha puesto cara de Unión Soviética, pues están yendo antes de que las cosas vayan a peores y de repente se cierren las fronteras, haya un corralito o cualquier tipo de desastre. Después, para Europa, pues hay algunos países a los que objetivamente esto les está viniendo muy bien. En mi opinión, el país más destacado es Polonia. Polonia hasta hace poco era uno de los países apestados de la Unión Europea. Su gobierno se consideraba populista, de extrema derecha, tenía serios problemas con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el nombramiento del Poder Judicial. De repente, Polonia se ha convertido en los grandes defensores de los refugiados y de la democracia. El presidente de mi país, que es socialdemócrata, se hace vídeos con el primer ministro de Ucrania, que se supone que es un señor de extrema derecha, desde lo que se decía hace apenas unos meses. Y después hay una cosa que a mí es lo que de verdad me preocupa, que es que todos los países de Europa unidos y también Estados Unidos están aprovechando esta coyuntura para justificar el desastre económico que teníamos en marcha, particularmente las enormes tasas de inflación. Ahora todo lo que pasa es culpa de Putin, es decir, mañana va a explotar otro volcán, vaya a saber usted dónde, y la culpa es de Putin. Si tenemos una inflación que supera el 6% es culpa de Putin. Si tenemos problemas de suministros es culpa de Putin. Si la economía está renqueante y ni Estados Unidos ni la Unión Europea van a crecer mucho este año, todo es culpa de Putin. La realidad es que llevamos 20 años desde que empezó la crisis de Lehman Brothers metiéndole dinero a la economía como si no hubiera un mañana, que la cosa está empezando a explotar como estábamos previendo desde hacía años que iba a explotar, y ahora que está explotando le echan la culpa a Putin. Es decir, el verdadero peligro a nivel sistémico mundial que yo le veo a esta crisis militar es que va a ser la justificación para tomar medidas expansivas a nivel económico que perjudicarán aún más la situación de Europa, de Estados Unidos y del mundo. Unos segundos finales para no dejar fuera del tintero a Latinoamérica, porque me falta la opinión de la profesora sobre el nuevo orden mundial. Bueno, sencillo. Estados Unidos gana, la OTAN gana, Europa va perdiendo, perdió autonomía. Rusia es el niño malo, yo le veo viabilidad sin Putin, con Putin lo veo muy complicado porque China. un país que ha hecho esto, China es la que gana más, es la niña linda del baile con la que todos quieren bailar, se quedó quieta. Y voy a cerrar con esta afirmación. Xi Jinping había dicho que para 2050 China tenía que ser la mayor potencia económica, militar, política y cultural. En lo económico lo tenemos más bien claro, en lo militar no va tan alto, pero va creciendo. Yo decía, en lo político, ¿cómo va a lograr esa visibilización? Se ha metido en América Latina, en todas las organizaciones que ha podido,
Pero en este momento, en este conflicto, todo el mundo mira a China. Y eso para China es muy importante. Segundos finales para hablar de Latinoamérica y este conflicto, el impacto, los apoyos de Putin en esta zona del mundo que están representados en Venezuela, México, Brasil, entre otros, profesor Green. La pregunta es impactos actuales. Sí, lo que tiene el impacto de este conflicto en América Latina. Pues yo creo que vamos a tener diferentes impactos pues, económicos, políticos. Yo creo que este conflicto se va a utilizar para justificar algunos argumentos políticos en lo que viene o lo que viene en Colombia, lo que está pasando en otros países de América Latina. Y yo creo que toca ver qué pasa ahora en Ucrania y Rusia, qué tanto van a ser impactos, porque si escala la violencia más, esto puede afectar de manera mucho más profunda a todo el mundo, incluso a América Latina en manera inmediata. Entonces, yo creo, pero hay como algunas consecuencias que ya podemos ver. Hay aumento de algunos productos que vienen de estos países. Insumos agrícolas. Por ejemplo, insumos agrícolas. Entonces, ya están algunos tipos de impactos concretos, pero en términos de socioeconómico y político vamos a ver, dependiendo, yo diría, que viene ahora, qué tanto va a ser el impacto en América Latina. Profesora Gilma, usted se ha referido mucho al impacto económico de este conflicto en América Latina. El conflicto va a beneficiar a unos países más que a otros. Venezuela está renegociando cosas con Estados Unidos y le puede interesar mucho más el apoyo de Estados Unidos a nivel económico que el de Rusia. Para Colombia se considera que no va a ser tan malo, o sea que podría aprovechar un margen de oportunidad para ciertos productos, aunque se va a ver afectado en todo lo que son insumos agrícolas. Cada país va a ir dependiendo, pero creo que muchos países van a aprovechar que Estados Unidos se acerque de nuevo, porque se había alejado por sus condiciones políticas, y ahí pueden encontrar oportunidades. Yo le veo más o menos, creo que habría que entrar uno por uno. Nos va a golpear, pero también nos puede abrir opciones. Sí, sobre todo por el interés estadounidense. Profe Ramírez, el impacto de este conflicto en América Latina. Yo creo que a nivel económico es malo para Latinoamérica, más allá de que en determinadas coyunturas pues algún país pueda vender el petróleo que ya no vende Rusia, que por cierto, para que Venezuela venda más petróleo, lo primero que tienen que hacer es que PDVSA produzca más petróleo, cosa que hoy por hoy parece una fantasía, teniendo en cuenta que todas las infraestructuras están hundidas. Pero más allá de que algún país en concreto se pueda beneficiar por lo que deja de producir Ucrania y Rusia, el hecho objetivo es que cuando se producen turbulencias en la economía, los que más sufren son las economías más débiles. Es decir, en una situación de crisis, ¿yo dónde pongo mis ahorros? Pues los pongo en el dólar, los pongo en el oro, los pongo en las cosas sólidas. ¿Y de dónde los saco? Pues de los mercados frágiles y de las monedas débiles, como por ejemplo el peso colombiano. Así que a más se alargue este conflicto, más inestabilidad, más sufrirán las economías como la colombiana, frágiles y con monedas débiles. A nivel político, pues depende si gana Putin o si pierde Putin. Si gana Putin, para Latinoamérica creo que será desastroso, porque el mensaje que se lanzará es que la democracia liberal no es la única solución válida y que las formas de gobierno autoritarias, personalistas y caudillistas, que como también se sabe en América Latina son muy frecuentes, pues tienen una opción de triunfar, y eso es un mensaje para Latinoamérica terrorífico. Si pierde Putin, se impone el bloque occidental, Zelensky se mantiene en el poder y no cae también él después de la guerra en el autoritarismo, sino que rehace la democracia en Ucrania, pues yo creo que sería un mensaje muy positivo para todo el mundo y en él para las naciones latinoamericanas. Pues a ustedes, amables televidentes, gracias por acompañarnos esta noche en La Quinta Silla, y a mis invitados, profesora, gracias por estar con nosotros. Muchísimo gusto, un placer. Profesor Jan Green, gracias. Muchas gracias. Profesor Ramírez, gracias. Muchas gracias. Volveremos próximamente con otro tema de interés aquí a La Quinta Silla del canal Univalle TV. Hasta entonces.